es necesario que tengamos en cuenta que esto conlleva una serie de factores que van a poder posibilitar, porque si bien no todos podemos ser emprendedores, solo algunos son emprendedores. Siguiente página, por favor. Entendemos en sí entonces como el emprendimiento como un conjunto de actitudes y conductas que van a dar lugar a un determinado perfil profesional o un perfil de cada individuo. Siguiente, por favor. Entonces, un emprendimiento va a ser prácticamente la ejecución de esta idea. Nosotros, como seres humanos, hemos sido desarrolladores de ideas, ejecutores de ideas desde nuestros más inicios de la humanidad. Cuando, por ejemplo, nosotros llevábamos cultivos, ejecutábamos cultivos, íbamos a desarrollar, por ejemplo, algún instrumento, algo desarrollábamos, eso era una ejecución de una idea, teníamos un proyecto y nosotros hacíamos como que un intercambio de unos productos, hacíamos trueques. Entonces, todos hemos sido en algún momento un emprendedor. Nuestra historia es básicamente, se comprende por emprendedor. ¿Ok? Y entonces, un emprendedor, para poder ejecutar su proyecto o idea, va a tener que comenzar su propia idea a partir de ciertos factores o recursos. Tiene que detectar una oportunidad. Es capísimo en eso un emprendedor, y básicamente tiene que destinar ciertos recursos. Un emprendedor asume su riesgo, asume el riesgo que va a tener a lo largo de la ejecución de su proyecto. La ejecución de este proyecto conlleva a que pueda tener éxito o no, y al mismo tiempo tiene que tener otras habilidades también muy importantes, como ser, por ejemplo, el liderazgo. Siguiente, por favor. Como hemos dicho antes, los emprendimientos son necesarios para cualquier punto y no siempre tiene que ver con el hecho de generar dinero. Pueden ser con cualquier tipo de idea. Siguiente, por favor. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos algunos emprendimientos destinados al desarrollo cultural. El desarrollo cultural. Ahí te puedo ejemplificar, por ejemplo, en Sucre tenemos algo bonito que se llama Orígenes. Orígenes se enfoca más al desarrollo o llevar a cabo actividades culturales. Entonces, ese es su principal objetivo, que al final, ahora en la actualidad, se ha desarrollado como una empresa que se autosustenta y realiza actividades culturales a través de las ventas, de los shows que hacen. Entonces, son emprendimientos culturales. Así también podemos ver Pica, por ejemplo. Pica, que está en La Paz. Es un hermoso emprendimiento el de Pica, que hace a través de medios de comunicación, difusión, de la difusión de eventos culturales. Por otro lado, también tenemos emprendimientos participativos. Acá, por ejemplo, podemos ver, van a disculpar, estoy ahorita en una actividad que me está impidiendo mucho. Pero bueno, continuaremos. El emprendimiento participativo básicamente se concentra en poder generar participación activa de los ciudadanos. ¿Dónde podemos ejemplificar estos? Es, por ejemplo, en Ríos de Pie, por ejemplo. En Ríos de Pie o la Red Mundial de Jóvenes Políticos realizan este tipo de actividades a través del fomento de la participación de la ciudadanía a través de distintas actividades. Este tipo de emprendimientos tienen su propia estructura, su propia normativa sobre el cual se manejan. Y también, bueno, tienen su propia manera de trabajar. Es un emprendimiento que si bien no se concentra en el ámbito de generar dinero, no es lucrativo, sí es un emprendimiento en el sentido de que ejecutan una idea cuyo objetivo es ser una plataforma donde genere cambio. También tenemos un emprendimiento social. Un emprendimiento social son básicamente las ONGs o las empresas que quieren generar un cambio de comportamiento dentro de la sociedad. Las ONGs son perfectamente un ejemplo de estas.
se autosustentan a través de financiamientos de otras organizaciones y estas no solamente pueden ser como ONGs, también pueden ser algunos movimientos activistas, por ejemplo. Un claro ejemplo de esto es la PEVAS, por ejemplo, que se sustenta a través de la generación de ideas de cuidado del medio ambiente. No generan dinero, pero son ejecutores de varios proyectos de ideas. Y el más popular de todos, que todo el mundo quiere hacer, es el emprendimiento empresarial. El emprendimiento empresarial básicamente son personas, bueno, son emprendedores, son ejecutores de ideas, los empresarios, perdón, los emprendedores de empresas lucrativas, son emprendedores que quieren generar dinero. Entonces, ¿a través de qué? A través de diferentes ideas de negocio que puedan solucionar alguna necesidad en el mercado. En el mercado me refiero a una tienda, me refiero al mercado, se refiere a las necesidades comunes donde incluye el intercambio de servicios o productos en el mercado. A eso me refiero con el mercado. Siguiente, por favor. También tenemos un emprendimiento escalable. Este tipo de emprendimiento usualmente se generan cuando están generados por inversores más que todo. Inversores que pueden venir del extranjero, inversores que usualmente están en países en desarrollo. Tal es el caso de, por ejemplo, el KFC, que en sus inicios, Burger King, McDonald's, que si bien son emprendimientos pequeños, que no requieren una gran inversión, pero genera mucho movimiento. Entonces, a eso se refiere escalable. Y después de que pasan un cierto modelo de negocio, escalan hacia otros países. Después tenemos el emprendimiento innovador. Este emprendimiento innovador se refiere más al desarrollo científico. Son personas que quieren generar algún movimiento lucrativo a través de algunos descubrimientos. Por ejemplo, les puedo ejemplificar a una persona que, por ejemplo, hace unos días acaba de descubrir un método para poder amortiguar el fuego de manera eficiente. Tú te pones a tu mano un líquido y por mucho más que le enciendas fuego, no se quema. Entonces, ese es un emprendimiento que evidentemente va a generar muchos recursos a ese emprendedor, a ese investigador. Después también tenemos a un emprendedor por imitación. Eso lo vemos nosotros mucho en nuestro país, porque es básicamente lo que hacen las cafeterías, es decir, hay un modelo de negocio exitoso y lo copian los más chiquitos. Vemos mucho en cafeterías esto, también vemos en comida rápida mucho esto, la replicación de colores. Ahí está, por ejemplo, cualquiera que tú te imagines, cualquier pollería, pollo broster, hamburguesas, lo que sea, solamente tiene dos colores, rojo y amarillo. ¿Por qué? Porque le copian al McDonald's, se copian al Burger King, porque estos han hecho que en la mente de las personas representen comida. Entonces, estos señores lo replican aquí en Sucre y en todo lado, lo replican los mismos colores en cualquier comida rápida. Después también tenemos a las cafeterías, que por ejemplo son ¿cómo se llama esto? Starbucks. Starbucks es una de los excelentes ponentes de esto, porque básicamente ha creado un modelo de negocio en donde muchas cafeterías le han copiado en su modelo de negocio, es decir, un lugar tranquilo, un lugar con un tipo especial de café, con masitas. Entonces han generado un modelo de negocio que ha sido fácilmente replicable para muchas empresas a nivel nacional, a nivel mundial. Después también tenemos el emprendimiento oportunista. El emprendimiento oportunista son básicamente aquellos negocios que han salido a partir de alguna crisis. Usualmente salen este tipo de emprendimientos. Del COVID, por ejemplo, han salido varios emprendimientos oportunistas, como por ejemplo empresas de medicamentos, empresas que compraban insumos médicos y las revendían, por ejemplo. Esos son emprendimientos oportunistas, son flexibles usualmente estos tipos de emprendimientos, son flexibles. Una vez que baja la demanda de cierto producto, cambian inmediatamente a otro.
Eso se refiere. Después también tenemos un emprendimiento pequeño, que usualmente podemos ejemplificar acá en consultoras. Las consultoras usualmente la conforman un individuo, 2 o 3 personas que tratan de satisfacer la necesidad de alguna empresa. O, bueno, sí, de alguna empresa. Por ejemplo, estudios creativos, grupos de diseñadores, grupo de abogados. Son chiquitos, 1 o 2, tienes que tener tu NIT, punto, un consultor de medicina, etcétera. Entonces, a esto se refiere un emprendimiento pequeño. Un emprendimiento incubador. El emprendimiento incubador, que es uno de los últimos que estamos viendo acá, se refiere más que todo a un emprendimiento que nace a partir de una incubadora. ¿Qué es una incubadora? Una incubadora es como un conjunto de, bueno, es un grupo, una actividad, un proyecto en donde generan distintas ideas de negocio, proyectos, ya sea con el objetivo de generar dinero o no. Entonces, ahí ustedes pueden generar una idea que tenga la necesidad, que tenga el objetivo de ser autosostenible. A partir de esa podemos generar incubadoras. Y tenemos, por último, el emprendimiento tecnológico. Este tipo de emprendimiento tecnológico son más enfocados al desarrollo tecnológico, como por ejemplo software, análisis de datos, alguna inteligencia artificial que se haya desarrollado. A eso se refiere más que todo a un desarrollo de un emprendimiento tecnológico. En Bolivia tenemos en la ciudad de Cochabamba distintas empresas y son los pioneros, se puede decir, a nivel nacional en muchas tecnologías en este lado. Siguiente, por favor. Disculpe, señorita Brenda, antes de continuar, quisiera tal vez pedirle que pueda ir a un lugar un poco más silencioso. No se le escucha debido a la música de fondo. Entonces, si es que existe la posibilidad, tal vez podría hacerlo, por favor. No, gracias a ustedes. Van a disculpar el inconveniente. Me han llamado para un evento para poder solucionar un evento. Bien, podemos continuar. Bueno, recapitulando. Entonces, vamos a entender que un emprendedor siempre va a ser una persona que ejecuta un proyecto. Eso, para ser un emprendedor necesitas ciertas habilidades. Y tenemos diferentes tipos de emprendimiento. No solamente se enfoquen en un tipo de emprendimiento en donde generan dinero. No. Eso es una mala idea. Si es que tú eres médico o lo que sea, del área de la humanidades, puedes ser un emprendedor, porque no solamente existe un tipo de emprendimiento, existen muchos tipos de emprendimiento que no necesariamente requiere de recursos financieros, recursos tecnológicos para poderles llevar a cabo. Si tú ya tienes una idea, ya tienes un proyecto. Entonces vamos a continuar a partir de eso para definir qué necesidades usualmente tiene este tipo de emprendedores. Veo un poquito negro, ahí está. ¿Qué te requiere este tipo de emprendedores? Requiere de espíritu, es necesario que ustedes tengan que tener un espíritu sobre todo de persistencia, sobre todo sabiduría para poder llevar a cabo ciertas decisiones que muchas veces no las tenemos bien fácil. También tienen de capacitación. Un problema muy fundamental en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el tema de la capacitación. Las capacitaciones tienen que estar acorde al rubro que tú deseas enfocarte. Muchas veces muchos emprendedores que tienen esta necesidad de desarrollar proyectos lucrativos fallan en esta etapa y se hacen poner multas en impuestos, que multas de música, por ejemplo, como acá acá por ejemplo estoy en un proyecto donde se desarrolla música y necesariamente hay que tener permisos, hay que tener permiso de medio ambiente, tienen que capacitarse en cada área que ustedes necesiten. Después, también necesitan del marco regulatorio. Abogados, si tú no sabes qué hacer o qué papeles tienes que poner, es necesario, te lo juro, ahórrense dinero, ahórrense muchas cosas, un abogado. Si tú no sabes, asesoramiento, siempre. Y una de las casi últimas es el tema siempre que empiezan en financiación. Ustedes como emprendedores y dependiendo del tipo de emprendimiento que ustedes tengan, pueden necesitar financiamiento. Este financiamiento usualmente lo pueden captar de distintas maneras que lo vamos a abordar más adelante. Y por último tenemos la red. La red de contactos con las que ustedes cuentan es muy importante. Y así que si tú eres introvertido, introvertida,
tienes que salir de tu cascarón y salir al mundo para poder desarrollar esta red de contactos, porque de estos te ayudan a poder ejecutar siempre una red de contactos sana, una red de contactos rica, ayuda a que tú puedas desarrollar tu proyecto y fomenta, hace crecer de alguna u otra manera. En algún punto de tu proyecto siempre necesitas a una persona adecuada. Las habilidades emprendedoras que ahora vamos a ver, siguiente, por favor, son las siguientes. Cualidades, dentro de las cualidades personales que tenemos, tienen que tener la capacidad al cambio. Usualmente, como ustedes son chiquitos, o sea, personas, emprendedores pequeños incluso se refiere a personas que tienen 5, 15 trabajadores, sigue siendo una empresa pequeña. Cuando tienes más de 50, ya te consideras una mediana, y cuando tienes más arriba de ese número, más de 100, eres una empresa grande. Pocas empresas en nuestro país son de ese tipo. El 95 son microempresas, un 4% será mediana y un 1% será grande. Entonces, como la mayoría son pequeñitas, todos estos emprendedores tienen que tener la capacidad de adaptarse al cambio, porque estas empresas usualmente tienen que cambiar rápido. ¿Qué es lo que se requiere en producción? ¿Qué es lo que requiere el mercado? Me voy a cambiar de localización, me voy a ubicar en otro lugar, entonces tienen que tener esa capacidad de adaptarse a esto, ¿no? El COVID ha matado, ha fulminado a muchos emprendedores, pero algunos emprendedores que han sido bien listos se han adaptado. Si eras un hotel antes, ahora la casa en la que estabas vendiendo hospedaje, será pues otra cosa, será como por ejemplo pizzas y delivery, por ejemplo. Voy a enviar pizzas por delivery porque ya no me permiten abrir mi hotel, por ejemplo. Entonces, esas cositas ustedes tienen que saber adaptarse al cambio para poder seguir vendiendo a pesar de que las cosas sean muy difíciles. Después también tenemos la atención a nuevas oportunidades de negocio. Estas cosas tienen que mucho depender del emprendedor, porque hay muchas oportunidades en diferentes empresas. No solamente puedes vender a personas comunes, puedes también vender a empresas. Entonces, ese detalle ustedes tienen que ir a buscar. Si es que tú te dedicas a postres, por ejemplo, ¿dónde puedes vender? Aparte de tu tienda en tu casa, por ejemplo. Puedes vender como desayuno a una empresa grande, al Banco Unión, por ejemplo. Puedes venderlo como fiesta de cumpleaños, como por ejemplo ¿cómo se llaman esto? Encargado de banquete. Tú tienes que poner atención a esos detalles y poder vender más y más y encontrar esa oportunidad. También tenemos, por otro lado, la comunicación y el marketing. El marketing online ahora es lo fundamental para poderte dar a conocer tu proyecto, ya sea con un fin lucrativo o no. Los medios de comunicación son muy, muy importantes para ello. Y si no sabes, capacítate porque hay muchos cursos gratis online. Así que simplemente es cuestión de educarse en ese lado y tener, se puede decir, tienen que ser disciplinados para poder alcanzar las habilidades en este lado. Siguiente, por favor. Después también tenemos acá la empatía. Cuando nosotros trabajamos con un grupo, tenemos que tener empatía de lo que estamos haciendo. No podemos ejecutar a alguien. ¿Por qué? Porque un ambiente de trabajo, como tú eres emprendedor en cualquier tipo de proyecto, como tú eres un emprendedor, nunca debes de poner en riesgo tu empresa creando un clima hostil dentro de él. Entonces, siempre tienen que tener empatía, aunque muchas personas se equivoquen, aunque tu compañero se equivoque, tienes que tener empatía y sobre todo desarrollar paciencia en todo esto. También tienes que tener sostenibilidad, sostenibilidad y respeto por el entorno, lo mismo que estábamos diciendo en el otro, respeto, empatía, paciencia con tu entorno. Y sobre todo tener una mente abierta. Te vas a encontrar seguramente dentro de tu grupo que algunas personas son muy religiosas, otras personas son lo opuesto a esto, otras personas son muy patriotas, entonces tú tienes que
ser de mente abierta para aceptar todo esto y aceptar los cambios que vienen, por ejemplo, con los jóvenes, que son lo más interesante, usualmente es un buen mercado los jóvenes, con la música que escuchan, con lo que se visten y no generar como que burla. Porque muchas veces escucho así como que se burlan de los gustos musicales, entonces no tienen que, si son una empresa, no deben hacer eso. Siguiente, no, perdón, tienen que tener un sentido crítico con respecto también a lo que hacen. Si bien lo hacen con buena intención y lo hacen lo mejor que pueden, pero también tienen que criticarse. Eso es algo que pocamente lo hacen. Después también tenemos la autoconfianza. La autoconfianza es, es una de las herramientas más importantes para poder decidir qué es lo que van a hacer ahora y en un futuro, siempre. Entonces, si es que ustedes no desarrollan esta habilidad, van a estar dubitativos y van a estar influenciados con respecto al pánico que se genera. El mundo es un pánico. Estamos en un mundo donde están las noticias diciéndonos que todos nos vamos a ir a la chingada, pero ustedes tienen que tener autoconfianza en sus propias decisiones. Y también tenemos la productividad. Como emprendedores, es lo más seguro es que se queden 24/7 trabajando. Tienen que estar disponibles a las 10 de la noche, 11 de la noche, tienen que estar siempre disponibles por si algo ocurre, ser precavidos. Entonces, la productividad es algo que mucho les va a ayudar. Tenemos también cualidades, bueno, esto no, esta cualidad es personal no, pero sí les puedo decir en cuanto a otras cualidades personales que debemos tener, el tema del liderazgo. El liderazgo y sobre todo la autoconfianza en esto es muy importante porque no se adquiere usualmente de manera innata. Algunos sí tienen como una naturaleza innata de liderar, pero los que no lo tienen, tienen que desarrollar esta capacidad autoexigiéndose a ustedes mismos, participando en este tipo de actividades, por ejemplo, para que puedan generar esto y practicarlo. Si es que te dicen, sé presidente del curso, sé presidente del curso, te va a ayudar a formar tu carácter. Si te dicen, sé delegado de esto, sélo, porque eso te va a ayudar a generar tu liderazgo, a formar tu liderazgo. También tenemos la siguiente, por favor. Tenemos el trabajo, bueno, ya estamos en la parte de habilidades sociales y como habíamos dicho, el trabajo en equipo es algo muy importante en donde deben cuidarlo como emprendedores o si ustedes están trabajando para un emprendedor, ese clima de empatía, paciencia, productividad tienen que generarlo sin dañarse uno al otro porque después se toxiquean y no es bueno porque hacen o se torturan al final entre ustedes cuando generan este tipo de ambiente. Paciencia es una virtud que pocos tienen. También tenemos la capacidad comunicativa. Tienen que tener esta capacidad y si no la tienen, entonces tienen que desarrollarla practicando de talleres de oratoria, talleres de debate, hablando con sus mismos, debatiendo con sus mismos amigos o familiares. Esta capacidad de comunicativa les va a ayudar a poder vender su idea, su negocio. Después también la capacidad para exponer o defender sus propias ideas hacia los demás. Bueno, también lo mismo, debate, oratoria, debate, temas de expresión no verbal, como por ejemplo cuando mueves las manos, mueves los ojos. Entonces, ese tipo de cosas saber les va a ayudar mucho a poder vender sus ideas y para poder cerrar negocios, ya sean lucrativos o no lucrativos. Siguiente, por favor. La sensibilidad a la necesidad de los otros. Lo mismo que hemos dicho hace rato, empatía, tienen que saber entender muchas cosas que los otros quizás se equivoquen, pero siempre deben fomentar la participación de todos para que puedan generarse una riqueza de conocimiento y de decisión sobre todo. La capacidad para relacionarse con el entorno también es necesario porque tienes que ir a donde están las personas que pueden ser tu futuro segmento. Por ejemplo, personas, si es que eres una empresa de helados, te relacionarás con el lechero, te relacionarás con una persona que pueda vender con los de la tiendita, las asociaciones, etcétera. Tienes que relacionarte con todo el entorno de tu empresa, tienes que relacionarte con todos, la cámara, la CAINCO, por ejemplo, de diferentes ciudades.
hace esto, o sea, hace ese tipo de, se puede decir, contacto, una red de contactos para que puedan ayudarse de emprendedores a emprendedores, ¿no? Y pueda establecerse tu negocio. Y la asertividad, es decir, tienes que tratar de ser, esto va relacionado con lo ser crítico, va relacionado con esto de asertividad. Siempre tienes que tratar de ser una persona que prevea todos los casos de fracaso, disminuir riesgos y también tener confianza de lo que estás decidiendo y tratar de arriesgarse un poco, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las habilidades de dirección, tenemos la planificación de la toma de decisiones. Cada proyecto tiene que estar bien planificado desde su inicio, desde su idea, para aterrizarlo bien. Tiene que tener objetivos. ¿Cuál es el objetivo de tu proyecto, ya sea lucrativo o no lucrativo? Y también designar las responsabilidades de cada actividad que tengas en esto. También tienes que tener la capacidad de afrontar problemas, porque es algo difícil esto. Muchos emprendedores caen en el caos de no saber qué hacer cuando les ocurre un tema. Tienen que tener la capacidad de prever, por ejemplo, si es que mi empresa es de helados y ya no tengo leche para hacer mi helado, ¿qué hago? ¿Voy a comprar del SAS? No, me sale muy caro. ¿Voy a comprar del supermercado? No, me sale muy caro. Entonces tú tienes que tener como que prever esas cosas. Si es que no tengo leche para mi helado mañana y me falla mi proveedor, ¿qué hago? Y si compro del mercado me sale más caro, ¿qué hago? Entonces tú tienes que decir, solucionarás de la mejor manera, conseguirás otro proveedor secundario, etcétera. Entonces tú tienes que tener la capacidad de eso. También tienes que tener la capacidad de persuasión, que es básicamente cuando una persona tiene esa facilidad de expresión frente a las demás personas. La capacidad de liderazgo, que es en donde ya hemos hablado, que es la capacidad de llevar a cabo estas ideas y dirigir sobre todo a tu grupo para que puedan tener una línea de trabajo y no se desvíen y cada uno haga como pipocas y se estén desviando. También tienen que tener esa capacidad de poder optimizar y comunicar estas cosas, optimizar recursos, capacidad más que todo de llevar a cabo lo que han planificado, llevarlo a cabo sin que se desvíe mucho de esta planificación, ¿no? Porque siempre se desvían, todos los proyectos del mundo se desvían de su planificación, poquito, mucho, pero si es mucho, entonces ya tu planificación no ha servido, porque muchas veces, por ejemplo, en proyectos, no sé, de riego, por ejemplo, en alguna provincia, usualmente los ejecutores de proyectos se olvidan, por ejemplo, de poner dentro de los costos la gasolina y eso hace que se desvíen fondos, o sea que pidan más dinero, pero no sabemos cuánto es en temas de luz, etcétera. Son temas que tienen que verlo de manera detallada en el momento de planificar y poder ejecutar, ¿no? Siguiente. Dentro de las oportunidades, perdón, de Bolivia, podemos generar bonitas oportunidades, podemos ver bonitas oportunidades en donde cada emprendedor puede encontrar su forma de poder financiarse. Tenemos, por ejemplo, ferias de emprendimiento a nivel nacional, tenemos ruedas de negocio que usualmente son llevadas por diferentes caicos a nivel nacional. También tenemos las redes de contacto, son bien importantes y si hay alguna empresa muy, muy establecida, o hay un empresario que tiene muchos tipos de empresas, es porque tiene dominado este tema de las redes de contactos. Becas, también si eres un emprendedor pequeño que no tiene muchos recursos, puedes optar este tipo de becas para que te puedan insertar en redes de contacto de que estén relacionadas a tu empresa. Y capacitaciones también, lo mismo, las capacitaciones es algo fundamental para que no se desvíen de su tema, para que no haya fracaso en su proyecto. Después también tenemos concursos de emprendimiento, que por ejemplo está ahí el de Doria Medina, lanzado el último, que que les invito a que puedan participar porque el primer premio es de 50,000 y son como 18 premios, entonces ustedes pueden ver ese lado, ¿no? También tenemos incubadoras a nivel nacional, ya sea elaboradas por ONGs o emprendimientos no lucrativos que no te van a dar premio, pero sí te van a ayudar a establecerte, a formar tu negocio. Hay diferentes, Ikigai es uno de ellos, por ejemplo, incubadoras. También tenemos licitaciones. Las licitaciones, por ejemplo, de la gobernación, la alcaldía, el gobierno, empresas. Si tú tienes un negocio, no sé, de sastrería,
ofrecerle a una empresa que tú generas, por ejemplo, no sé, pantalones para sus trabajadores, mandiles para sus trabajadores. De esa manera tú generas ingresos, ¿no? Y no siempre tienen que vender a la gente de a pie. Y otros más podemos ver. Siguiente, por favor. Ay, por favor, no sé si me lo pueden reproducir. Listo, un momento, pausa, ¿me lo puedes poner, por favor? Debido a que estamos a sobre hora, voy a hablar un poquito de lo que es Elon Musk. Elon Musk es una persona que es un emprendedor en su naturaleza, en su apogeo, se puede decir, porque él, si bien ha sido ayudado, apalancado por sus papás en sus inicios, la persistencia y el liderazgo es innata en él y es alguien que ha nacido para ser un emprendedor. Ha sido capaz de adaptarse al cambio y ha sido capaz también de poder sobrellevar diferentes problemas, ya sea con diferentes medios, con el sector público, que es con el gobierno, por ejemplo, con sus allegados, que serían otras empresas de automovilísticas. Ha podido llevar a cabo diferentes proyectos y es este tipo de personas que realizan este tipo de emprendimientos que son fundamentales para aprender, ¿no? Él es un gran ejemplo de este tipo de habilidades emprendedoras. Si es que de él tienen que leer o aprender algo, es de su carácter, de poder persistir ante las dificultades para llevar a cabo su idea, ¿no? Ser persistentes. Muchos no somos persistentes, pero hay que desarrollarla. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar este tipo de habilidades y ser como leones, porque el mundo nos puede comer como emprendedores. Al ser emprendedor te expones a muchas cosas, te expones a ser juzgado, a que te digan que no puedes, a que te digan que puedes otros y que te alaben demasiado, que pierdas el norte, a que tus trabajadores tengan problemas contigo, a que tus amigos tengan problemas contigo, pero tú como persona tienes que tener como que ciertas habilidades tienes que tener una moral muy establecida, tienes que tener valores, sobre todo, que te han enseñado en tu casa para poder seguirlas y no desviarte de tu camino. La persistencia, el trabajo en equipo, la productividad, el liderazgo les va a llevar a ustedes muy lejos, más de lo que ustedes piensan. Ustedes adáptense, no se desanimen, sepan cuándo deben cambiar de rubro, sepan cuándo cerrar. Es algo muy sabio que todos debemos conocer. ¿Y cuándo debemos empezar? Empezar a saber cuándo cerrar y cuándo empezar es algo que no todos saben, pero con el entusiasmo, como aquí dice, van a poder llevarlo muchas cosas a cabo. Muchas gracias.